¿Quién soy yo? Tú me eres. Estamos iniciando hoy, obviamente, una nueva serie que la hemos llamado El mejor año de tu vida. A propósito, mañana, en nuestro tiempo de oración, yo les voy a explicar por qué no es solamente no es un arrebato emocional, porque la Biblia sí nos dice que cada año puede ser un mejor año en nuestra vida. La Biblia dice eso así, y vamos a verlo mañana en la noche. Pero lo importante de toda esta serie es que vamos a tener algunos elementos que la palabra nos da para que este año sea un mejor año que los años anteriores. Y vamos a tener algunas cositas para memorizar durante este mes. La primera es una frase, un lema que espero que vayamos grabando en este tiempo. Este año puede ser el mejor año de tu vida por 3 razones. Y a ver si la logramos memorizar hoy. Por la gracia de Dios, a través de la fe en su poder y para la gloria de Dios. ¿Se animan? Este año puede ser el mejor año por la gracia de Dios, a través de la fe en su poder y para la gloria de Dios. Esperamos que así sea y vamos a estar viendo esto durante estos fines de semana. Y voy a iniciar con una ilustración bastante carnal. ¿Quién de aquí considera que una de las mejores cosas que puede pasar en la vida es comerse un bistec de esos de media libra, jugoso, tierno, de carne? ¿Quién considera aquí que esa es una de las mejores experiencias? No, yo creo que hay varios, no los conozco. Poco. A propósito, hay varios versículos bíblicos que lo afirman. ¿Se acuerdan qué fue lo primero que hizo el padre cuando el hijo pródigo regresó a la casa? Mató un cordero, le dio un buen pedazo de carne, así bien gordita, y así dice el texto bíblico. ¿A qué voy con nuestro bistec? Hasta hace algunos años yo pensaba que yo había comido varios excelentes cortes, pero hace un poco más de 2 años, estando en la casa de un amigo en el Brasil, que es pastor, él me dijo: Juan Carlos, voy a prepararte un asado y nunca vas a probar algo igual. Vamos a ver, todos dicen, pero realmente este hombre, en la forma, todos los conceptos que yo tenía, por ejemplo, yo pensaba que la carne había que condimentarle todo eso, olvídelo, error. Bueno, lo dicho, eso fue que la forma de asar, el modelo del asador, porque donde él vive tiene la cultura un poco como la del sur del continente, la forma de hacer el asado. ¿Y cómo lo quiere Juan Carlos? Bien asado. Me mira como: usted no tiene ni idea qué es comerse una buena porción de carne. Después de haber terminado este tiempo de asado, de haber comido esos cortes de esa carne absolutamente espectacular, lo puede decir Consuelo, ella no es tan aficionada a la carne, pero esa, tuve que abandonar todos mis conceptos de lo que se supone era un buen pedazo de carne asada. Dejar todo eso que pensaba, de lo que había participado en muchos asados, para ahora sí saber lo que es un pedazo de carne asada realmente espectacular. ¿Saben que a veces
nuestra vida es así. Me explico. A veces tratamos y buscamos una buena vida, de hacer buenas cosas, de que nos vaya bien. Pero lo que yo voy a proponerles durante toda esta serie, está ahí en sus materiales, a veces hay que dejar lo bueno que hacemos para experimentar lo mejor. A veces hay que dejar lo bueno que consideramos nosotros para experimentar lo maravilloso que es nuestra relación y nuestra vida con el Señor. Nos acostumbramos, el gran problema de experimentar este año, el mejor año, no son las cosas malas que nos están ocurriendo y los problemas que estamos enfrentando. Es que generalmente nos aferramos a hacer lo mismo, nos acostumbramos a hacer lo mismo y hay que dejar una cantidad de cosas, muchas de ellas buenas, para experimentar lo mejor. Y eso vamos a hacer. Para experimentar lo sobrenatural, para experimentar lo mejor que Dios tiene para ti y para mí. Eso vamos a estar viendo en este mes. ¿Cómo se puede no tener una buena vida? Pastor, ¿cómo le va? Ahí vamos. No, sí, ahí vamos. No. Vamos muy bien. ¿Cómo? Pero ¿cómo hacerlo de verdad? Y vamos también a memorizar, espero, unos 4 o 5 versículos que escogí, porque en la Biblia hay muchos, donde aparece la palabra mejor. Porque si vamos a tener un mejor año, tenemos que ver no nuestros propios recursos. Nuestros propios recursos no cambian porque cambia un año. A veces de pronto uno psicológicamente en esta época de años se levanta el primero o el 2 y dice, este va a ser un año diferente. Pero en nuestros recursos no ha cambiado nada. Pero en los de Dios, sí. Y hoy vamos a concentrarnos en uno. Salmo 84, verso 10. Primero les invito a leer versículos 1 y 2, que nos da un poquito del contexto. El salmista en los capítulo 84 de los Salmos, verso 1 y 2, dice: cuán preciosas son tus moradas, oh Señor de los ejércitos. Anhela mi alma y aún desea con ansias los atrios del Señor. Eso dice al comienzo. Pero el versículo que quiero que memoricemos, si lo pueden, esta semana, es el 10, que dice: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero estar en el umbral de la casa de mi Dios que morar en tiendas de impiedad. Utilicé la versión de las Américas. Normalmente usamos una versión internacional, pero consideré que este está más sólido, la expresión que vamos a ver. ¿Se animan? ¿Ustedes lo tienen a decirlo? Porque espero que esto sea lo que podamos memorizar esta semana. ¿Se animan? Dice: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero estar en el umbral de la casa de mi Dios que morar en tiendas de impiedad. Generalmente, cuando en la palabra de Dios, aquí hay una expresión que se repite en estos versículos, es estar en los atrios del Señor. Y me dicen, ¿y eso? ¿Eso qué es? Fundamentalmente es la forma como el Antiguo Testamento dice estar en la presencia del Señor. Porque en el Antiguo Testamento la gente se acercaba al templo para estar en la presencia de Dios, y en los atrios era el lugar más cercano que se podía estar del Señor. La expresión estar en los atrios es estar en la presencia del Señor. Y lo que dice aquí en resumen es: yo prefiero ser portero allá que estar lejos de la casa del Señor. Prefiero que me pongan así sea de portero. Prefiero eso. Mucha gente, ¿saben que mucha gente no cree eso en nuestro país? Y mucha gente dentro de la iglesia tampoco cree eso. Que estar en la presencia del Señor es lo mejor de lo mejor. Hay personas que aún aquí dentro de la iglesia consideran: uy, no, qué susto,
no, eso es ser incomodísimo. O ¿qué hace uno? Allá afuera, pues es obvio, para mucha gente dicen, ¿cómo se le ocurre a usted comenzar el año y venir aquí un domingo y madrugar? Eso es demasiado fanático en el día de hoy. Para mucha gente, estar en la presencia de Dios no es lo más agradable, no es lo mejor. Y a veces, en el fondo, tú y yo así lo pensamos, o por lo menos así lo vivimos. Vivimos como si no fuera así, como si estar en la presencia del Señor no fuera lo mejor. ¿Por qué es lo mejor estar en la presencia del Señor? Yo tengo algunas cosas, ustedes seguramente tendrán varias. Yo en la palabra he aprendido que mejor son los caminos del Señor que los nuestros. He aprendido en la palabra, y dice este mismo salmo más adelante, que el amor del Señor es mejor que la vida. También he aprendido que el perdón del Señor es único. El que perdona nuestros pecados dice que la forma como el Señor perdona nuestros pecados es tan especial que dice que Él separa nuestros pecados de nuestra vida como está distante el oriente del occidente. Dice que jamás Él se vuelve a acordar de pecados confesados y pecados que Él ha perdonado. Él también dice que Él no solamente perdona, sino que limpia y restaura. Por eso creo que estar en la presencia del Señor es mejor que cualquier otra cosa. También he aprendido que no hay lugar más seguro. No hay forma de estar seguro de nuestra eternidad que estar en la presencia del Señor. Es la mejor garantía de nuestra eternidad. También he aprendido que es mejor estar en la presencia del Señor, porque en la presencia del Señor podemos experimentar un gozo que no está basado en las circunstancias. Un gozo especial. En la presencia del Señor nuestro gozo, nuestra alegría no depende de lo que está ocurriendo. Asimismo, también estar en la presencia del Señor trae una paz que dice la Biblia que sobrepasa cualquier entendimiento. Aún el nuestro, como hijos del Señor, estar en la presencia del Señor trae una paz increíble. También he encontrado que estar en la presencia del Señor es lo mejor para encontrar el propósito y qué hacer este año en tu vida. Porque Dios sabe para qué te hizo y va a encontrar y va a darte todas las herramientas para vivir este año de acuerdo al propósito con el cual Él te trajo a este mundo. Por eso es mejor. Por eso es mejor, porque Él siempre es nuestro proveedor. Porque Él provee todo lo que necesitamos para cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida. Oh, no dije todo lo que queremos. Él provee todo lo que necesitamos para que esa voluntad se cumpla. Como alguien decía, yo prefiero estar en un bote en medio de una tormenta con el Señor que estar en la playa descansando y echándome bronceador y todo lo demás. Dice la Biblia así. Es mejor aún en una tormenta con el Señor estar allí que estar fuera de Él. Pero eso levanta algunas preguntas que vamos a estar desarrollando, sobre todo en los tiempos de oración. Bueno, ¿y cómo es eso de estar en la presencia del Señor? ¿Cómo se vive así? ¿Cómo se vive para tener un mejor año? De pronto hace unos 10 años atrás les hubiera dicho que para vivir un día en la presencia del Señor hay que comenzar haciendo su oración de la mañana, su estudio bíblico, alguna alabanza en la mañana y luego ir a trabajar. Diría así. Pero ahora no pienso lo mismo. Porque en la Biblia se menciona otro elemento mucho más allá. Podemos estar o vivir, experimentar esto, de vivir en la presencia del Señor. Ahí les coloqué el resumen, vive una constante y permanente conciencia de la presencia de Dios. La invitación es vivir a una constante conciencia
de que Dios está ahí permanentemente y continuamente con nosotros. Mire, si solo se acuerdan de esto, este primer sermón, yo espero que este año tú y yo aprendamos a vivir, a mejorar, a crecer, en tener una conciencia mayor de que Dios está ahí constante y permanentemente con nosotros. Digo conciencia porque la realidad es que Él está, así estemos conscientes o no, pero nuestra vida es muy diferente si tenemos esa conciencia. Es decir, si Él está allí, que Él nos guíe. Me explico. En la Biblia no existe, sobre todo en el Antiguo Testamento, no existe ninguna palabra que es traducida como lo espiritual. No existe. Aún en el Nuevo Testamento tampoco existe realmente ese concepto. Es decir, de decir, mire, para usted tener el mejor año de su vida, por las mañanas haga su devocional, cierre la Biblia y váyase a trabajar. Es como decir que la vida espiritual tiene un compartimiento y el resto, pues hagamos lo que queramos. No es así. Si hoy el Señor Jesús estuviera aquí y nosotros empezando el año le dijéramos, Señor Jesús, cuéntanos para aprender nosotros cómo es tu vida espiritual. Jesús diría, ¿qué? ¿Cómo así? ¿Cómo que es mi vida espiritual? Es que todo lo que hago es espiritual. Yo estoy constantemente en la presencia de Dios. Y mucho más en términos del Nuevo Testamento y tú y yo como cristianos. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que en el Antiguo Testamento había esa necesidad de ir al templo porque Dios moraba allí? Pero en el Nuevo Testamento Jesús, por medio del Espíritu Santo, ¿qué ocurre? Cada uno de nosotros somos ¿qué? Templo del Espíritu. Ya no es un lugar, es cada uno de nosotros somos templo del Espíritu Santo. Debemos de crecer en esa conciencia. El apóstol Pablo lo dice en forma muy práctica, dice, Colosenses 3:17, todo lo que hagan, todo, como decía mi abuela, todo es todo. De palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. ¿Qué quiere decir? Cuando vayas al trabajo, hazlo para el Señor. Cuando estés enviando un mensaje de texto a tu mamá, hazlo como para el Señor. Cuando estés comprando los alimentos en el supermercado, hazlo como para el Señor. Cuando estés estudiando química para el examen, hazlo también como para el Señor. Cuando estés aún practicando fútbol, y algunos que saben del equipo de fútbol de por acá, eso es como peligroso, pero no entiendo eso, no. Aún así, como para el Señor. En todo momento, no es que Él por ahí hice mi devocional y de aquí para allá. Todo como para el Señor. Y espero que en ese momento tú también te estés preguntando, como yo me pregunté, pero es como difícil. Porque a mí me pasa, no sé si a ti te pasa, que bueno, estoy en esa sintonía y voy a estar pendiente de todo para el Señor. Me pongo a ver un programa de televisión por 1, 2 horas, se me olvidó. ¿Cómo hacer para que este año puedas tener un poco más de esa conciencia de que Dios está permanentemente contigo, acompañándote permanentemente contigo, y tu vida debe ser de la misma manera, muy clara frente a esa presencia de Dios constante? He colocado 3 hábitos para desarrollar, de una forma práctica, 3 hábitos para desarrollar que nos va a ayudar a crecer en tener esa conciencia de que Dios está permanentemente con nosotros y vivir de acuerdo a esa realidad.
No que nosotros hacemos cosas cristianas por la mañana cuando hacemos devocional y el domingo, y el resto pues, ¿cómo constantemente? Porque somos seres humanos y se nos olvida. Primero, trata de constantemente comunicarte con Dios. Primera Tesalonicenses 5, 16 al 17 dice: estén siempre alegres. La parte que quiero hacer énfasis es la segunda. Oren sin cesar, constantemente. Y uno dice: uy, pero ¿cómo se hace eso? Y más, miren, yo tengo algunos desórdenes de atención, sobre todo para orar. Yo no sé si a ustedes les pasa que uno empieza: Señor, te bendigo, qué lindo día, te alabo por los pajaritos que cantan, que no se me olvide que tengo que pagar la cuenta. Señor, te alabo, qué bendición, uy, Señor, hoy tengo que llamar a pedir la cita, ¿no? Y como que constantemente ocurre eso. ¿Cómo hacerlo? Y algunos dicen: oren sin cesar. Y yo veo que la mayoría me están mirando como: eso será para el apóstol Pablo, o el pastor que le tocará o algo así. Pero eso es imposible hacerlo. Gracias a Dios por la tecnología que hace posible. ¿Cómo si? Les voy a explicar. ¿Ustedes saben qué es esto? Sí, una encuesta. ¿Cuántos de ustedes llevan este aparatico y lo usan inclusive estando en el baño? ¿Cuántos lo meten al baño? A ver, con valentía, así, ¿cuántos lo meten? No soy Bueno, menos mal que tenemos estos días de oración y ayuno para reprender esos espíritus y liberarlos de esas ataduras. A ver, me explico. Es cierto que en la vida necesitamos a veces pasar una hora en oración fuerte, guerra espiritual. Necesitamos momentos como estos 21 días de oración donde vamos a enfocarnos más. Pero, les animo a estar orando constantemente con Dios. ¿Que no es posible? No. Vean a muchos de nuestros jóvenes constantemente comunicándose cada segundo de sus vidas con sus amigos, parientes. Lo hacen a través, imagínense, esto parece como la salvación gratis. Mensajes de texto gratis, y eso viven constantemente. Para mí eso ha sido una tremenda inspiración. Esos mensajes de texto que no pueden pasar de 140 caracteres, ¿cierto? Y se comunica constantemente. Es una bendición. Por ejemplo, mi hijo tipo fuera de Colombia un tiempo, y cuando él viajaba era maravilloso. Estoy en tal sitio, estoy en tal, constantemente. Si es así posible a través de eso, porque en el día de hoy estamos constantemente usando eso, también lo podemos hacer con Dios. Está bien, tal vez no estoy hablando de profundas oraciones de 3 horas, todos los días, pero ¿qué tal ir al trabajo? O levantarse a la mañana: Señor, gracias por el sol que nos diste. Qué lindo estaba el cielo hoy. No se dieron cuenta cuando venían. Señor, gracias por eso. Llegas al trabajo. Uy, está el jefe con mala cara. Pues, Señor, bendice a mi jefe. Llegas al trabajo y encuentras compañeros. ¿No has llegado al trabajo donde uno nota con el primer saludo al compañero que tiene un problema? Ahí es cuando uno dice: Señor, bendice. Mi compañero está sufriendo. Señor, utilízame este día
para ser de bendición para él o para ella. ¿Sí ven? No se necesita mucho. Pero es que generalmente empezamos a dividir nuestra vida y nuestra vida, cuando hablamos de vida de oración, entonces solamente por allá en la mañana, si acaso cuando comemos y si acaso por allá en la noche. Llenemos nuestra vida, es la invitación, de pequeñas comunicaciones con Dios. Constantemente. Háganlo, empiecen a hacerlo si no lo hacen. Y este año va a ser un año muchísimo mejor. No dejemos nuestra vida como dividida en secciones, pequeñas comunicaciones. ¿Qué es imposible? No es imposible. Si es posible estar metido en esto, es posible constantemente. Utiliza. Pues yo creo que cuando uno se sube al Transmilenio, hay miles de motivos para orar, ¿o no? Pues yo creo que el Señor bendice al que está conduciendo, porque es que hay unos salvajes, ¿no? Señor, protégeme, porque eso lo atracan, lo esculcan. No dicho, la vida misma te da miles de motivos para estar constantemente. La invitación para este año es constantemente comunícate con Dios. Mensajes de texto menos de 140 caracteres, somos expertos en eso, podemos hacerlo con el Señor. Es más, conozco gente que lo está haciendo con su celular, pero yo creo que el Señor también. Sí, escribe mensajes y al Señor. Está bien, ¿por qué no? Constante comunicación con Dios ayuda a esa conciencia de estar permanentemente en su presencia. Segundo hábito para desarrollar una obediencia instantánea a Dios. Esto tiene que ver con educar el oído. Hay sonidos que no escuchamos si no estamos conscientes o no buscamos entrenar nuestro oído. Creo que espiritualmente es igual. No es que Dios, pero Dios, ¿cómo? Es la famosa pregunta, Dios, ¿cómo me habla? Es muy difícil. Entrena el oído y pon atención. Y el Señor empieza a hablar. Gálatas 5:25. El apóstol Pablo nuevamente nos dice, si el Espíritu nos da vida, o básicamente en otras versiones dice, si el Espíritu te guía, andemos guiados por el Espíritu. Eso no es cada mes, es constantemente. Si el Espíritu es el que está en nosotros, pues que el Espíritu Santo nos guíe. Miren, ya les he dicho esto varias veces, desde hace algunos años que tuve un problema de oído y que quedé medio sordo. El Señor me afinó mi capacidad de escucharle. Y ha sido maravilloso. Por ejemplo, para esta serie de predicaciones tenía como 2 o 3 temas y Señor, ¿qué es lo que quieres? Y bueno, rápidamente me dijo, quiero esto. Les voy a decir una de las más dramáticas, o por un ejemplo para que ustedes entiendan cómo es eso de obedecer instantáneamente a la voz de Dios. Un día estaba regresando de Medellín, estaba en el aeropuerto, estaba ya esperando el vuelo, estaba demorado, estaba cansado, era el viernes, el aeropuerto se pone imposible, en fin. Estaba leyendo, no sé si un libro o el material para el sermón, cuando de pronto una dama al frente de mí pone una cara, yo le pongo la cara como de la cara de pastor, usted lo conozco. Es esa cara como que... Y yo como... No soy importante, ni famoso, ni nada de esas cosas, pero ya me pasa que hay gente que me saluda y yo... Y en Medellín, pues mucho más. Entonces, pone la señora con cara de... Entonces, bueno, le puse atención. Ay, yo sé que usted es pastor. ¿Usted es pastor de la confraternidad? Sí, pastor de la confraternidad. Bueno, traté, estaba cansado, realmente no quería hablar, pero bueno, él le trató, bueno, tocó. Y a ser amable, y después de 2 minutos,
de hablar con la doña, le dije muy amablemente, le dije, ay, qué bueno conocerte, que más especialmente tal cosa. ¿Tendrías algún problema si yo continúo con mi lectura? Pues te lo dije muy amablemente para que no se sintiera presión, ¿no? En ese momento, en una fracción de segundo, el Espíritu Santo volvió a mi corazón y me dijo, ¿tú crees que esta persona solamente quería salvarte? Inmediatamente, pero no fue inmediatamente, tenía varias opciones. Por pura misericordia de Dios, después me enteré, le dije, a ver, hermana, a ver, ¿y cómo te está yendo en la vida? ¿Estás teniendo algún, cómo va tu relación con Dios? Y se suelta en llanto esta dama. Y estaba en una crisis, pero horrible. Les cuento la crisis. Ella dijo, yo trabajo, viajo mucho. Estuve aquí en Medellín en una convención de negocios. Nos fuimos con los compañeros de la oficina. Mi esposo está viajando. Tuvimos una fiesta, tomé de más. Salimos a bailar con unos amigos de la compañía, especialmente con un compañero. Y en resumen, le fui infiel a mi esposo y no sé qué hacer en este momento. Tremendo, es una crisis terrible. Y entonces es cuando uno empieza y empieza a obedecer, ay Dios, Señor, ¿qué le digo? Y vino ahí inmediatamente, pues pude contactarla pues inmediatamente pues le hablé algunas cosas, oramos, la contacté con un pastor amigo ahí de la ciudad, le dijo, tú tienes que hablar con este pastor inmediatamente, y a propósito, tienes que hablar con tu esposo. Bueno, en fin, pero hablamos y ella, después me comuniqué con el amigo y sí, ella habló y pudieron tener un tiempo de consejería. Un mes después, sentado también en el aeropuerto, regresando de Medellín, un caballero se sienta ahí al frente y también pone cara como de yo a usted lo conozco. Usted es el pastor. Me dice, sí, claro, mucho gusto. ¿De dónde te conozco? No me conoce personalmente. No lo conozco personalmente, pero hace aproximadamente un mes usted estuvo hablando con mi esposa. Y bueno, las cosas habían avanzado. Es una situación muy difícil, no se soluciona de un día para otro, pero estaban creciendo y tuve la oportunidad de, ¿qué tal si uno no aprende a estar sintonizado? Esa es la vida. Aprender a una obediencia instantánea con Dios. A propósito, no sé cuántos ya recogieron su hojita donde estamos leyendo la Biblia en un año. De pronto, esa es una buena meta. Y los que no la tienen, a la salida hay más hojitas. Para empezar, porque una de las formas, como creo que la voz se agudiza, es leyendo la Biblia. Es la forma que uno empieza a reconocer cómo Dios habla. Primero, comunícate constantemente con Dios, a toda hora. Eso te ayuda a esa conciencia de la presencia de Dios. En segundo lugar, aprende a reconocer su voz y a tener una obediencia instantánea con el Señor. De esto tengo cientos de ejemplos y amigos de ustedes me han compartido muchos de eso, de obedecer y escuchar la voz de Dios. Tercero, un anhelo diario por Dios. Anhelo
que en español es un poco limitada la palabra. Un anhelo, un gran deseo por Dios. Salmo 34:8 dice: prueben y vean que el Señor es bueno. Dichosos los que en Él se refugian. ¿Cómo se tiene ese anhelo por el Señor? Es que el Señor es bueno, o sea, no hay que forzar las cosas. En la medida que más lo pruebo, más me da hambre de Él. Cuando hay personas que me miran, ¿cómo así que anhelo que el Señor es bueno? ¿Será que sí estás probando quién es Dios? Algunos consideran que el siguiente pasaje es fanatismo, o que eso solo se da en la vida del salmista, pero no en el día de hoy. Salmo 63, verso 1 al 3 dice: oh Dios, tú eres mi Dios, yo te busco intensamente, mi alma tiene sed de ti, todo mi ser te anhela. Cual tierra seca, extenuada y sedienta, te he visto en el santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Tu amor es mejor que la vida, por eso mis labios te alabarán. Cabe preguntar, ¿cuándo fue la última vez que se sintió así? Porque ¿saben? Que puede pasar una hora en que uno no se sienta así. Puede pasar un día en que uno no se sienta así. Puede pasar una semana en que uno no se siente así. Puede pasar un mes y uno no siente eso. Puede pasar un año y uno no ha sentido eso. Pueden pasar varios años de la vida, aún como creyentes, y no sentir y decir: estos son exageraciones poéticas del salmista. No, busca este año. ¿Saben? Yo mismo tengo dificultad con eso. Una de mis metas de devocional para este año, estoy buscando todos los salmos, pasajes bíblicos que hablan de eso, para entender cómo es ese cuento de que mi ser anhela cual tierra. ¿Han visto una matica así seca cuando le echan tierra? Cuando le echan agua, ¿no le echan agua? Perdón. Y que se van de vacaciones y que llegan al mes y la roban de vacaciones. ¿Han visto cómo es? Dice: mi alma está así cada día. Y no, pastor, eso es exagerado. No, porque no depende de nosotros. Nuestro Dios es bueno, y en la medida que le probamos, más y más nos da hambre de Él. Muchas personas, cuando vemos esto o decimos esta expresión, decimos: no, pero ¿por qué no? Hemos probado su perdón, su gracia, su poder, su misericordia, su presencia, su soberanía. Esto hace posible que tú y yo tengamos sed del Señor cada día. ¿Cómo vas a poder tener un mejor año? Porque la Biblia sí dice, mañana les voy a contar a los que están en la oración, que cada año tiene que ser mejor. ¿Cómo hacerlo? Cuando tengas una constante conciencia de que Dios está constante y permanentemente contigo, y vivas de acuerdo a esa realidad. No que tengas momentos espirituales durante la semana. No. Este año va a ser diferente si entiendes que Él está constantemente contigo. Y les di 3 ayuditas para hacerlo. En primer lugar, ¿qué? Comunícate constantemente con Dios. Pequeñas oraciones. Sé consciente que está allí. Señor, dame paciencia aquí en la cola del mar. Y todo. Luego dicen: uy, pero eso es como exagerado, como son muletillas. No, Señor, ayuda. Segundo, obediencia instantánea. Yo les di un ejemplo para ayudar a otros, pero a veces son cosas que el Señor lleva, qué pena, un año diciéndote que debes hacer.